En cada sesión recordaba su propio proceso y la valentía que le había llevado a romper con la rutina para seguir su verdadero llamado. Finalmente, Ana se dio cuenta de que su vida había dado un giro completo. Había pasado por un proceso de autodescubrimiento que la había llevado a construir una existencia basada en sus propios deseos y valores. Aunque su relación con Gabriel no había terminado de la manera en que esperaba, ambos se habían beneficiado de la separación, encontrando cada uno un nuevo propósito. En una reunión de antiguos amigos, Ana se reencontró con Gabriel y notó que él también había cambiado. Habían dejado atrás el peso de las expectativas y ahora se miraban con respeto y cariño, recordando los buenos momentos compartidos. Gabriel la felicitó por su nuevo camino y ambos reconocieron que, a pesar de las dificultades, cada uno había encontrado su lugar en el mundo. La noche terminó con Ana mirando al cielo estrellado, recordando cómo había comenzado todo, con un beso inesperado en una playa solitaria y una chispa que encendió un cambio en su vida. A partir de entonces, estaba lista para continuar su viaje en solitario, con la certeza de que el verdadero amor y la plenitud venían de vivir en sintonía con su esencia. Javier aprovechó el momento y le habló sobre el significado que la libertad tenía en su vida, de cómo había aprendido a vivir sin ataduras y de su constante búsqueda de experiencias nuevas. Ana lo escuchaba atentamente, fascinada por la forma en que veía el mundo, tan diferente a la rutina que había construido con Gabriel. Su vida parecía una aventura, y Ana se sentía atraída por esa idea de vivir sin límites. En un momento de la conversación, Javier se acercó un poco más, mirándola a los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. ¿Alguna vez has deseado cambiarlo todo y comenzar de nuevo, Ana? Ella lo miró en silencio, sintiendo que, de alguna manera, él podía ver lo que ella no se atrevía a admitir. Una parte de ella deseaba una vida diferente, una vida llena de emociones y de momentos que la hicieran sentir viva. En ese instante, supo que Javier era alguien que despertaba en ella ese deseo de cambio, esa necesidad de salir de la monotonía y descubrir nuevas facetas de sí misma. Sin embargo, al mirar a Gabriel, quien dormía tranquilamente, recordó que tenía una vida junto a él, un compromiso que no podía ignorar. La lucha interna en su corazón era evidente, y aunque Javier no dijo nada más, ella sintió que había plantado en su interior una semilla de inquietud. A la mañana siguiente, Ana se despertó antes que todos y decidió salir a caminar por la playa. El mar estaba en calma, y la suave brisa llenaba el aire con un olor salino y fresco que la revitalizaba. Sentía la arena húmeda bajo sus pies y escuchaba el murmullo de las olas, dejándose llevar por la tranquilidad del momento. Sin embargo, sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la noche anterior con Javier y al efecto que había tenido en ella. Mientras caminaba, escuchó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Javier acercándose, con una sonrisa tranquila en su rostro. Parecía que también había decidido levantarse temprano para disfrutar del paisaje. O tal vez, en el fondo, había salido a buscarla. ¿Te importa si te acompaño?, preguntó manteniendo la distancia suficiente para no incomodarla. Ana asintió, y ambos continuaron caminando en silencio, compartiendo la paz del amanecer. No era necesario hablar. La conexión que sentían se hacía presente en cada mirada, en cada gesto silencioso. De vez en cuando, él la observaba, y ella podía sentir la intensidad de su mirada, como si estuviera tratando de descifrar sus pensamientos. Después de un rato, Javier rompió el silencio. A veces, ¿no tienes la sensación de que la vida se vuelve tan predecible que nos olvidamos de vivirla plenamente?, le preguntó, con una sinceridad que la desarmó. Ana lo miró, sintiendo que sus palabras tocaban una fibra sensible en ella. Había vivido esos últimos años tan ocupada en sus responsabilidades y en mantener un equilibrio en su matrimonio, que se había olvidado de sus propios sueños y deseos. Javier parecía leer sus pensamientos
y la animaba a expresar aquello que siempre había mantenido en silencio. Ana tenía 28 años y llevaba 3 años casada con Gabriel. Desde el comienzo, su matrimonio había sido estable, sin grandes dramas ni gestos apasionados. Ambos compartían una vida tranquila, llena de rutinas y de compromisos, pero últimamente, Ana se sentía atrapada en una especie de monotonía que la hacía cuestionarse su felicidad. Su esposo, aunque cariñoso, parecía demasiado concentrado en su trabajo, al punto de olvidar los pequeños detalles que en su momento los habían unido. Las noches eran silenciosas y las conversaciones cada vez más breves. Ana se encontraba añorando una chispa, algo que encendiera su día a día y la hiciera sentir viva nuevamente. Esa falta de emoción la hizo pensar en si tal vez había algo más allá de su rutina, algo que le recordara cómo era antes de casarse. Una tarde, mientras Gabriel regresaba a casa después de una larga jornada, propuso una idea que la tomó por sorpresa. «¿Por qué no hacemos una escapada este fin de semana?», le sugirió, con una sonrisa que intentaba ocultar su propio cansancio. «Podemos invitar a algunos amigos y pasar unos días en la playa». La propuesta la sorprendió. Gabriel no solía ser espontáneo, pero Ana aceptó, pensando que quizás era lo que ambos necesitaban para salir de la monotonía. En el fondo, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo por lo inesperado de la idea, aunque una parte de ella dudaba que un simple viaje fuera suficiente para reavivar esa chispa que tanto anhelaba. Al llegar el fin de semana, partieron hacia la playa junto con algunos amigos de Gabriel. Entre ellos estaba Javier, un viejo amigo que hacía años no veían. Desde el primer momento en que Ana lo vio, notó que algo en él había cambiado. Su sonrisa era más abierta y su mirada más intensa. No pudo evitar sentir una conexión inexplicable, una sensación de familiaridad que la hizo dudar de sus propios pensamientos. El viaje a la playa estuvo lleno de conversaciones, risas y anécdotas del pasado. Ana y Gabriel se encontraban en un grupo cálido, rodeados de amigos que compartían recuerdos de juventud y de experiencias que los unían. A lo largo del camino, Ana y Javier se sentaron uno frente al otro y aunque solo cruzaron unas pocas palabras, ella sentía la intensidad de su mirada, como si hubiera algo en él que la atraía de manera inexplicable. Finalmente, llegaron a una hermosa casa frente al mar, con grandes ventanales que permitían ver el océano y un amplio jardín lleno de flores. El ambiente era relajante y refrescante, muy diferente a la rutina diaria que Ana había dejado en casa. La brisa marina y el sonido de las olas rompían el silencio, llenando el aire con una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Después de instalarse, el grupo se reunió en la terraza para disfrutar de la vista al atardecer. Javier, siempre con una sonrisa despreocupada, comenzó a contar historias de sus aventuras alrededor del mundo. Había viajado a diferentes lugares, explorado culturas diversas y vivido experiencias únicas que capturaron la atención de todos. Ana lo escuchaba con interés, imaginando cómo sería una vida llena de viajes y emociones, muy distinta a la estabilidad que había construido junto a Gabriel. Con el sol poniéndose, Gabriel se excusó para tomar una llamada de trabajo, dejando a Ana y Javier en la terraza. La conversación entre ellos fluyó naturalmente, y Ana sintió una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si ambos compartieran una complicidad silenciosa, un vínculo que los unía sin necesidad de palabras. Mientras el cielo se teñía de tonos rosados y naranjas, Javier le hizo una pregunta que la sorprendió. ¿Eres feliz, Ana? La pregunta resonó en ella como un eco, y aunque intentó responder con una sonrisa, no pudo evitar la honestidad de sus palabras. No lo sé, Javier. Supongo que a veces siento que algo me falta, algo que no puedo explicar.
Javier asintió en silencio, como si entendiera exactamente lo que ella sentía. En ese momento, Ana se dio cuenta de que había encontrado a alguien con quien podía ser completamente honesta. A alguien que la comprendía en un nivel profundo y que le recordaba una parte de sí misma que creía haber olvidado. Esa noche, el grupo organizó una cena en la casa. Ana y Javier intercambiaban miradas en silencio, cada una cargada de una intensidad que ella no lograba comprender del todo. Aunque intentaba concentrarse en las conversaciones con los demás, sentía que una corriente invisible la conectaba con Javier. Después de la cena, algunos amigos se retiraron temprano y solo quedaron Ana, Javier y Gabriel en la terraza. La conversación se tornó más profunda y relajada a medida que la noche avanzaba. Gabriel se quedó dormido en una de las sillas, dejando a Ana y Javier solos bajo las estrellas. La luna iluminaba el mar y el sonido de las olas rompía el silencio de la noche, creando un ambiente íntimo que invitaba a la reflexión. Aún sentía el impacto de la pasión que Javier había despertado en ella, pero también estaba consciente de su compromiso con Gabriel y del daño que una decisión precipitada podría causar. A la mañana siguiente, Ana decidió que necesitaba hablar con Javier para aclarar lo sucedido. Quería ponerle un límite a la situación, comprender qué significaba para él y, sobre todo, entender qué era lo que realmente quería en su vida. Salió al jardín y encontró a Javier en un rincón tranquilo, mirando hacia el mar con expresión pensativa. Al verla acercarse, Javier sonrió y la invitó a sentarse a su lado. El ambiente entre ellos era tenso, cargado de preguntas sin respuesta y de emociones contenidas. Tras unos momentos de silencio, Ana tomó una respiración profunda y habló con la sinceridad que la situación exigía. No puedo negar lo que siento cuando estoy contigo, Javier, pero tengo una vida, un compromiso. No puedo simplemente dejarlo todo sin más. Javier la miró con comprensión y asintió en silencio. En su mirada había una mezcla de tristeza y aceptación, como si supiera que lo que habían compartido era algo efímero, un momento que tal vez no podía durar. Ana, lo último que quiero es causarte problemas, respondió Javier con un tono suave. Pero tampoco puedo negar lo que siento. Estar contigo ha sido como encontrar algo que creía perdido. Sus palabras resonaron en Ana, y aunque intentó mantenerse firme, sintió cómo su determinación comenzaba a flaquear. Sabía que estaba en un dilema complejo y que cualquier decisión que tomara implicaría un sacrificio. No podía evitar sentir una conexión profunda con Javier, pero también sabía que sus acciones podrían tener consecuencias irreparables en su vida y en su relación con Gabriel. Después de su charla con Javier, Ana se dio cuenta de que necesitaba tiempo para pensar y ordenar sus emociones. Salió a caminar sola, dejando atrás la casa y el bullicio de sus amigos, y se dirigió hacia un acantilado cercano, donde las olas rompían con fuerza en las rocas. Allí, en soledad, Ana reflexionó sobre lo que realmente quería en su vida. Sabía que los sentimientos que Javier había despertado en ella eran intensos, pero también comprendía que eran producto de un momento de vulnerabilidad y de una desconexión con Gabriel. Recordó los momentos felices que había vivido con su esposo, los sueños que habían compartido y la estabilidad que él le ofrecía. Sin embargo, también estaba consciente de que algo en su relación con Gabriel había cambiado. La rutina, la falta de comunicación y la monotonía habían hecho que se distanciara de él, y ahora se encontraba en una situación en la que debía decidir si luchar por su matrimonio o dejarse llevar por la pasión que Javier le ofrecía. En ese momento, Ana comprendió que, más allá de Gabriel o Javier, debía reencontrarse consigo misma. Había permitido que su vida girara en torno a los demás, olvidando sus propios sueños y deseos. Ahora, sabía que antes de tomar cualquier decisión, necesitaba reconectar con su verdadero yo y descubrir qué era lo que realmente quería para su vida. Después de una noche de reflexión,
Ana decidió que debía hablar con Gabriel sobre sus sentimientos. Sabía que no podía continuar en una relación sin ser honesta sobre lo que estaba ocurriendo en su interior. Al regresar a la casa, lo encontró en la terraza, disfrutando del amanecer, y decidió que era el momento adecuado para tener una conversación sincera. Ana se sentó a su lado y con el corazón acelerado comenzó a hablar. Gabriel, siento que hay algo que debemos hablar. Estos últimos días me han hecho darme cuenta de muchas cosas. Sobre nosotros, sobre mí. Siento que hemos dejado que la rutina nos consuma y ya no sé si estamos en la misma sintonía. Gabriel la escuchó en silencio, sorprendido pero sin interrumpir. A medida que Ana hablaba, él parecía comprender que también había estado ignorando los problemas en su matrimonio, aferrándose a la estabilidad sin cuestionarse si realmente estaban felices. La conversación fue larga, y ambos compartieron sus inquietudes, sus miedos y sus deseos para el futuro. Gabriel admitió que, al igual que ella, se había dejado llevar por la rutina y que, en el fondo, también sentía que algo faltaba en su vida. Al final, decidieron que ambos necesitaban tiempo para reencontrarse y entender qué era lo que realmente querían. Fue una despedida sin reproches, una separación temporal basada en el respeto y la comprensión mutua. Ambos acordaron tomarse un tiempo para reflexionar y explorar sus propios deseos, con la esperanza de que al final pudieran reencontrarse como personas renovadas. Después de la conversación con Gabriel, Ana se dio cuenta de que tenía ante sí una oportunidad única. Por primera vez en mucho tiempo, podía explorar su vida sin el peso de expectativas o compromisos ajenos. Decidió tomarse unos días más en la playa, pero esta vez en completa soledad. Quería reflexionar sobre sus sentimientos y profundizar en su conexión consigo misma, algo que había postergado por demasiado tiempo. Durante los días siguientes, Ana se dedicó a reconectar con sus propios deseos y pensamientos. Pasaba las mañanas caminando por la playa, escuchando el sonido de las olas y dejando que el viento despejara su mente. En esos momentos de soledad, comenzó a recordar los sueños que había tenido antes de casarse con Gabriel, los deseos que había dejado de lado para construir una vida en pareja. Ahora, esos sueños volvían a ella con una claridad renovada, y se dio cuenta de que aún estaban vivos en su interior, esperando a ser retomados. Cada noche, Ana escribía en un diario los pensamientos y sentimientos que había descubierto durante el día. Ese proceso de escritura se convirtió en una especie de terapia, un espacio seguro donde podía expresar sus emociones sin miedo a ser juzgada. En sus palabras, encontró respuestas a preguntas que nunca había querido hacerse, y cada línea que escribía la acercaba más a su verdadero ser. Unos días después, mientras Ana estaba sentada en una terraza mirando el mar, sintió una presencia familiar a su lado. Era Javier, quien había regresado al pueblo después de pasar un tiempo reflexionando sobre su propia vida. Ana lo miró sorprendida, y aunque en su interior sentía una mezcla de emociones, se dio cuenta de que ya no sentía la misma ansiedad que antes. Había encontrado una paz interior que la hacía ver su relación con él desde otra perspectiva. «No sabía que aún estabas aquí, Ana», dijo Javier, con una sonrisa que reflejaba cierta sorpresa y alegría. «Sí, decidí quedarme un tiempo para pensar y reencontrarme conmigo misma», respondió ella, con una serenidad que antes no tenía. Ambos se sentaron en silencio, disfrutando de la vista al mar. Esta vez, la conexión entre ellos era diferente. Ana ya no se sentía atrapada por la intensidad de su atracción hacia Javier. En cambio, sentía una profunda gratitud por el papel que él había tenido en su vida. Fue Javier quien la hizo cuestionarse y buscar algo más. Y aunque su atracción inicial fue intensa, ahora veía en él a alguien que había sido una guía en su proceso de transformación. Conversaron durante horas, recordando los momentos que habían compartido
y reflexionando sobre las lecciones que ambos habían aprendido. Al final de la charla, Ana le agradeció sinceramente por haber sido esa chispa que encendió su deseo de cambio, y Javier comprendió que su papel en la vida de Ana había sido ayudarla a reencontrarse, aunque eso significara seguir caminos separados. Después de la despedida con Javier, Ana se sintió libre y ligera. Había dejado atrás los dilemas emocionales y las dudas, y ahora estaba enfocada en construir una vida que reflejara sus verdaderos deseos. Decidió regresar a la ciudad, pero esta vez con un plan claro: reconectar con sus propios proyectos y redescubrir quién era más allá de su rol como esposa. Al llegar a casa, Ana organizó su vida de una manera diferente. Renovó sus espacios personales, creando un rincón para la meditación y la escritura, donde podía continuar el proceso de introspección que había comenzado en la playa. También retomó actividades que la apasionaban y que había dejado de lado, como la pintura y el yoga. Poco a poco, comenzó a disfrutar de su propia compañía y a encontrar satisfacción en los pequeños logros diarios. Una tarde, Gabriel pasó por la casa para recoger algunas de sus cosas y Ana se dio cuenta de que ambos habían cambiado. La conversación entre ellos fue cálida y respetuosa, y ambos expresaron el deseo de apoyarse mutuamente en sus respectivos caminos. Aunque habían decidido tomarse un tiempo separados, la relación entre ellos se había transformado en una amistad sincera, basada en el respeto y la comprensión. Durante los meses que siguieron, Ana experimentó un crecimiento personal profundo. Su vida tomó un rumbo que jamás había imaginado, lleno de nuevas experiencias y de una paz interior que le daba confianza en sí misma. Empezó a compartir sus escritos en un blog, donde otros podían leer su historia y encontrar inspiración en su proceso de cambio. Las palabras de agradecimiento de sus lectores le daban la motivación para seguir escribiendo y compartir sus aprendizajes. En sus escritos, Ana abordaba temas como el autoconocimiento, la importancia de la libertad personal y la necesidad de construir una vida auténtica. Su historia se convirtió en un ejemplo para otras personas que también buscaban una transformación, y Ana descubrió en la escritura una vocación que le daba un propósito renovado. Con el tiempo comenzó a dar talleres de crecimiento personal y a compartir su experiencia en grupos de apoyo. A través de esta nueva vocación, Ana encontró una manera de ayudar a otros a descubrir su propio camino, y eso le brindó una satisfacción que nunca había experimentado. «Creo que sí», admitió, sorprendida por su propia respuesta. «A veces siento que me he perdido en la rutina, en una vida que elegí, pero que ya no me satisface de la misma manera». Él asintió en silencio, mostrando una comprensión que iba más allá de las palabras. Juntos continuaron caminando, sintiendo la cercanía y el apoyo del otro en un nivel profundo, uno que Ana no había experimentado en mucho tiempo. Cada paso que daba al lado de Javier la hacía cuestionarse más sobre su vida y sobre los verdaderos deseos de su corazón. A medida que avanzaba el día, la conexión entre Ana y Javier se hacía cada vez más evidente. Ambos compartían momentos sutiles, pequeñas miradas y sonrisas que pasaban desapercibidas para el resto del grupo, pero que para ellos eran significativas. Gabriel, ajeno a lo que ocurría, estaba ocupado en sus asuntos, permitiéndoles a Ana y Javier disfrutar de esos momentos de complicidad sin interrupciones. Esa noche, el grupo decidió hacer una fogata en la playa. El ambiente era animado y relajado. Todos charlaban y reían, mientras el fuego iluminaba sus rostros y las llamas danzaban al ritmo del viento. Ana y Javier se sentaron cerca, y aunque estaban rodeados de amigos, era como si estuvieran en un mundo aparte, donde solo ellos dos existían. En un momento de la noche, Javier se inclinó hacia Ana y le susurró al oído: «Hay algo en ti, Ana, algo que me atrae, algo que no puedo ignorar». Su voz era suave, pero la intensidad de sus palabras hizo que el corazón de Ana latiera con fuerza. Sabía que lo que estaba ocurriendo entre ellos era más que una simple amistad.
Era un vínculo profundo que la hacía sentirse viva, una emoción que no había experimentado en años. Sin embargo, también sabía que estaba jugando con fuego y que cualquier paso en falso podría cambiar su vida para siempre. Ana intentó ignorar lo que sentía, pero la cercanía de Javier hacía que fuera imposible. Cada vez que lo miraba, sentía un impulso de dejarse llevar por esa atracción, de romper con las cadenas de la monotonía y explorar lo que había despertado en ella. En ese momento, bajo el cielo estrellado y junto al calor de la fogata, se dio cuenta de que estaba en el borde de una decisión que podía cambiarlo todo. Esa noche, Ana no pudo dormir. Se quedó despierta en su habitación, pensando en los momentos compartidos con Javier y en las emociones que él había despertado en ella. Sabía que estaba en una encrucijada, un punto en el que debía decidir entre seguir con su vida como hasta ahora o arriesgarse a explorar lo desconocido. Las palabras de Javier resonaban en su mente, recordándole que la vida era demasiado corta para vivirla en una rutina sin pasión. Sin embargo, al pensar en Gabriel, en los años que habían pasado juntos y en todo lo que habían construido, una parte de ella se resistía a dejarlo todo. Se encontraba atrapada entre el deber y el deseo, sin saber cuál de los dos caminos tomar. Al amanecer, decidió salir a caminar por la playa, esperando que la calma del mar la ayudara a aclarar sus pensamientos. Se sentó en una roca y observó cómo las olas rompían en la orilla, perdiéndose en la espuma. En ese momento, Javier apareció a su lado, como si supiera que lo necesitaba. «No puedo dejar de pensar en ti, Ana», dijo él, con una sinceridad que la desarmó. «Desde que llegaste, has despertado algo en mí, algo que creía olvidado». Sus palabras la conmovieron profundamente, y aunque una parte de ella quería resistirse, sintió que era inútil luchar contra lo que sentía. Miró a Javier. Sus ojos reflejaban la misma emoción que sentía en su propio corazón, y en ese instante supo que había llegado el momento de enfrentar sus verdaderos deseos. Se acercaron lentamente, y cuando sus labios se encontraron, Ana sintió una explosión de emociones que había estado reprimida durante mucho tiempo. En ese beso, encontró una pasión que la hacía sentir viva, una chispa que encendía su corazón y le recordaba quién era realmente. El beso con Javier dejó a Ana en un torbellino de emociones. Regresó a la casa con el corazón acelerado, sintiendo una mezcla de culpa y euforia que no había experimentado en años. Sabía que lo que había sucedido iba en contra de todo lo que siempre había defendido, pero también era consciente de que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente viva. Esa noche, Gabriel notó su distancia. Intentó acercarse a ella, pero Ana estaba sumida en sus pensamientos, incapaz de ocultar la culpa que la atormentaba. Se excusó diciendo que estaba cansada y se fue a la cama antes que todos. Sin embargo, el sueño no llegó y pasó la noche entera dando vueltas, pensando en lo que había hecho y en las consecuencias que esto podría traer a su vida. Mientras el amanecer despuntaba, Ana se dio cuenta de que estaba en una situación que no podía ignorar. Debía enfrentar sus emociones y decidir qué quería realmente.